Resolución Viceministerial número 0094-2020-Minedu, Lima, 26 de abril del 2020. Tenemos aquí los considerandos, tenemos también, se resuelve 4 artículos. Número 1. Derogar la norma técnica denominada Disposiciones que orientan el proceso de evaluación en los aprendizajes de los estudiantes de las instituciones y programas educativos de la educación básica, aprobada por el artículo 4 de la Resolución Viceministerial 025-2019. Artículo 2. Derogar los numerales 5.12, 5.13 y 5.14 del artículo 5 de la Directiva número 004/2005, denominada Evaluación de los aprendizajes de los estudiantes en la educación básica regular, aprobada por la Resolución Viceministerial número 0234/2005. Número 3. Aprobar el documento normativo denominado Norma que regula la evaluación de las competencias de los estudiantes en la educación básica, la misma que como anexo forma parte de la presente resolución. Artículo 4. Disponer la publicación de la presente resolución y su anexo en el Sistema de Información Jurídica de Educación, ubicado en el portal institucional del Ministerio de Educación, el mismo día de la publicación de la presente resolución del Diario Oficial El Peruano. Regístrese, comuníquese y publíquese. Documento normativo. Norma que regula la evaluación de las competencias de los estudiantes de la educación básica. Índice. Objetivo. 2. Alcance y ámbito de aplicación. 3. Base normativa. 4. Glosario de términos y siglas. 4.1 Glosario de términos. 4.2 Siglas. 5. Desarrollo de la norma. 5.1 Disposiciones generales. 5.1.1 Procedimiento de evaluación. 5.1.2 Registro y comunicación del desarrollo de las competencias. 5.1.3 Condiciones para la promoción y recuperación y permanencia. 5.2 Disposiciones específicas. 5.2.1 Acompañamiento al estudiante o recuperación pedagógica. 5.2.2 Ubicación. 5.2.3 Casos excepcionales. Responsabilidades. Punto 6. Punto 7. Disposiciones complementarias. Punto 8. Disposiciones transitorias. Y punto 9. Anexos. Norma que regula la evaluación de las competencias de los estudiantes de la educación básica. 1. Objetivo. Establecer las disposiciones, criterios y el procedimiento de gestión pedagógica para los procesos de evaluación de las competencias, de manera que contribuyan al desarrollo integral del estudiante y a la mejora continua de la enseñanza en las instituciones y programas educativos públicos y privados de educación básica, en el marco de la implementación del Currículo Nacional de la Educación Básica. 2. Ámbito de aplicación. La presente norma es de observancia obligatoria y aplicable a Ministerio de Educación, Direcciones Regionales de Educación o las que hagan sus veces, unidades de gestión educativa local, instituciones educativas públicas y privadas de la educación básica, programas educativos públicos y privados de la educación básica. 3. Base normativa. Tenemos ahí todas las leyes de la base normativa. El glosario de términos. Tenemos acá que no es necesario leerlas, ya ustedes las pueden leer, el glosario de términos, las siglas. Y acá empezamos. Punto 5. Desarrollo de la norma. Disposiciones generales. 5.1.1. Disposiciones para la evaluación de competencias. Las disposiciones que se presentan a continuación se basan en las orientaciones para la evaluación formativa de las competencias en el aula y por lo tanto se adscriben a lo allí señalado. 1. La evaluación se realiza teniendo como centro al estudiante y por lo tanto contribuye a su bienestar reforzando su autoestima, ayudándolo a consolidar una imagen positiva de sí mismo y de confianza en sus posibilidades. En última instancia, motivarlo a seguir aprendiendo. 2. Es finalidad de la evaluación contribuir al desarrollo de las competencias de los estudiantes y como fin último a los aprendizajes del perfil de egreso de la educación básica. Punto 3. Todas las competencias planteadas para el año o grado deben ser abordadas y evaluadas a lo largo del periodo lectivo. Punto 4.
La evaluación es un proceso permanente y sistemático a través del cual se recopila y analiza información para conocer y valorar los procesos de aprendizaje y los niveles de avance en el desarrollo de las competencias. Sobre esta base, se toman decisiones de manera oportuna y pertinente para la mejora continua de los procesos de aprendizaje y de enseñanza. Punto 5. El enfoque utilizado para la evaluación de competencias es siempre formativo, tanto si el fin es la evaluación para el aprendizaje como si es la evaluación del aprendizaje. Ambos fines son relevantes y forman parte integral de la planificación de las diversas experiencias de aprendizaje orientadas al desarrollo de las competencias. Por lo tanto, deben estar integrados a dichas experiencias y alineados a los propósitos de aprendizaje. 6. Mediante la evaluación para el aprendizaje, con finalidad formativa, se retroalimenta al estudiante para que reflexione sobre su proceso de aprendizaje, reconozca sus fortalezas, dificultades y necesidades, y en consecuencia, gestione su aprendizaje de manera autónoma. Dado su propósito formativo, se evalúa constantemente todo lo que permita una retroalimentación del desarrollo de la competencia, los recursos, una combinación de estos, una capacidad y una competencia. Además, el docente obtiene información útil para mejorar sus procesos de enseñanza. 7. Mediante la evaluación del aprendizaje con finalidad certificadora, se determina el nivel de logro de un estudiante ha alcanzado en las competencias hasta un momento específico y de acuerdo con lo establecido por el docente, según las necesidades de aprendizaje del estudiante, es importante considerar que la adquisición por separado de las capacidades de la competencia no supone el desarrollo de la competencia. Ser competente es más que demostrar el logro de cada capacidad por separado. Es usar las capacidades combinadamente y ante situaciones nuevas. Punto 8. La evaluación tiene como finalidad brindar retroalimentación al estudiante durante su proceso de aprendizaje para que reconozca sus fortalezas, dificultades y necesidades y en consecuencia gestione su aprendizaje de forma autónoma. También en algunos momentos específicos de este proceso se requiere determinar el nivel de avance de un estudiante en relación a las competencias a partir de las necesidades de aprendizaje determinadas inicialmente. Punto 9. La evaluación se realiza con base en criterios que permiten contrastar y valorar el nivel de desarrollo de las competencias que el estudiante alcanza al enfrentar una situación o un problema en un contexto determinado. Esto permite tener información tanto para la retroalimentación durante el proceso de aprendizaje como para determinar el nivel de logro alcanzado en un momento específico. En el caso de los estudiantes con NEE, los criterios se formulan a partir de las adaptaciones curriculares realizadas. Estos ajustes se señalan en las conclusiones descriptivas. Punto 11. En el caso de los estudiantes en situaciones de hospitalización y tratamiento ambulatorio por periodos prolongados, para realizar las adaptaciones curriculares se tomará en cuenta la condición de su salud y el nivel de afectación para sus procesos educativos. Estos ajustes se señalan en las conclusiones descriptivas. De la misma manera, se procederá para realizar las adaptaciones curriculares en el caso de los estudiantes de educación básica alternativa, que pertenecen a determinados grupos poblacionales como adultos mayores o personas privadas de su libertad u otros. Estos ajustes se señalan en las conclusiones descriptivas. De acuerdo con el enfoque formativo de evaluación, en el informe de progreso de las competencias, se utilizará siempre un lenguaje que transmita altas expectativas respecto a las posibilidades de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Las pautas para implementar la evaluación bajo un enfoque formativo se establecen en las secciones siguientes: 5.1.1.1, formulación de criterios para la evaluación de competencias; 5.1.1.2, implementación de la evaluación para el aprendizaje; y 5.1.1.3, implementación de la evaluación de aprendizaje. El 5.1.1.1, formulación de criterios para la evaluación de competencias. Punto 1. En última instancia, el objetivo de evaluación son las competencias, es decir, los niveles cada vez más complejos de uso pertinente y combinado de las capacidades en el marco de una experiencia de aprendizaje. Los estándares de aprendizaje describen el desarrollo de una competencia y se asocian a los ciclos de la educación básica como referente de aquello que se espera logren los estudiantes. En ese sentido, los estándares de aprendizaje constituyen criterios comunes, referentes para la evaluación de aprendizaje, tanto a nivel de aula como de sistema. 2.
Para contrastar y valorar el nivel de desarrollo de las competencias, los docentes deben formular criterios para la evaluación. Estos criterios son el referente específico para el juicio de valor. Describen las características o cualidades de aquello que se quiere valorar y que deben demostrar los estudiantes en sus actuaciones ante una situación en un contexto determinado. Punto 3. Para ambos fines de evaluación formativa o certificador, los criterios se elaboran a partir de estándares y sus desempeños que deben incluir a todas las capacidades de la competencia y se deben ajustar a la situación o problema a enfrentar. Están alineados entre sí y describen la actuación correspondiente. A. En el caso del proceso de la evaluación para el aprendizaje, dado que la finalidad es brindar retroalimentación, los criterios se utilizarán para observar con detalle los recursos utilizados durante el proceso de aprendizaje y que son indispensables para el desarrollo de las competencias explicitadas en los propósitos de aprendizaje. B. En el caso del proceso de la evaluación del aprendizaje, dado que la finalidad es determinar el nivel de logro alcanzado en el desarrollo de una competencia, los criterios se utilizarán para observar la combinación de todas sus capacidades durante una acción de respuesta a la situación planteada. 4. Se requiere fomentar que los estudiantes en un proceso gradual de autonomía en la gestión de sus aprendizajes puedan ir aportando a la formulación de los criterios, garantizando así que estos sean comprendidos a cabalidad por ellos. En cualquier caso, es indispensable que la formulación de los criterios sea clara y que estos sean comprendidos por los estudiantes. 5. Los criterios que hacen visibles en los instrumentos de evaluación, como las listas de cotejo, instrumentos de seguimiento del desarrollo y aprendizaje al estudiante, rúbricas u otros que permiten retroalimentar el proceso de aprendizaje. 5.1.1.2. Implementación de la evaluación para el aprendizaje. El proceso de evaluación para el aprendizaje tiene como finalidad la mejora continua de los procesos de aprendizaje y el desarrollo de las competencias a través de la retroalimentación y a la par la mejora continua de los procesos de enseñanza a través de la reflexión. 2. Esto involucra analizar información sobre el nivel de desarrollo de las competencias que ponen en juego los estudiantes al enfrentarse a experiencias de aprendizaje. 3. La evaluación para el aprendizaje supone estructurar un proceso que tome en cuenta la información recibida acerca del nivel de desarrollo de las competencias e incluye una evaluación que permita conocer las características y necesidades del aprendizaje de cada estudiante, así como obtener información sobre sus intereses y preferencias de aprendizaje. 4. La evaluación formativa debe darse de manera continua durante todo el periodo lectivo, para lo cual se pueden utilizar las siguientes preguntas de manera secuencial. A. ¿Qué se espera que logre el estudiante? B. ¿Qué sabe hacer o qué ha aprendido el estudiante? C. ¿Qué debe hacer para seguir aprendiendo? A. ¿Qué se espera que logre el estudiante? Los propósitos de aprendizaje se determinan a partir de las características de los estudiantes, el nivel de desarrollo de las competencias en el que se encuentran y la situación a afrontar. Sobre la base de ello, el docente, teniendo como referente lo descrito en los distintos niveles de los estándares de aprendizaje, deberá determinar los propósitos de aprendizaje, es decir, aquello que se espera logre el estudiante. Esto implica la comprensión profunda del desarrollo de la competencia a evaluar. A partir de estos propósitos, el docente debe comunicar a sus estudiantes los criterios con los que serán evaluados y promover su comprensión. Estos criterios pueden incluir procesos, estrategias y recursos que contribuyan al desarrollo de una competencia. Son los referentes del aprendizaje útiles en la evaluación formativa. En conclusión, los propósitos de aprendizaje son necesarios para saber qué se espera que aprendan los estudiantes y en concordancia con ellos se determinan los criterios de evaluación que son indispensables para saber qué nivel de desarrollo, las competencias o los recursos implicados en estas se espera de los estudiantes. B. ¿Qué sabe hacer o qué ha aprendido el estudiante? Es a partir de las experiencias de aprendizaje que los estudiantes desarrollan o usan recursos, conocimientos, habilidades, actitudes, lo que nos dará evidencias del desarrollo de sus competencias. Mediante las evidencias, el docente podrá determinar el desarrollo de los diversos aspectos o recursos implicados en una competencia. Mientras avance el proceso de enseñanza y de aprendizaje, al cabo de un tiempo adecuado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, existirán nuevas evidencias que permitan conocer si el estudiante ha progresado en el desarrollo de sus competencias. Las experiencias de aprendizaje planteadas deben cumplir dos condiciones. Primero,
que demanden emplear competencias, lo que implica que no pueden ser afrontadas en periodos breves de tiempo dada su complejidad. Segundo, que en la medida de lo necesario y lo posible produzcan o reflejen la realidad. En conclusión, para saber qué ha aprendido cada estudiante o qué nivel de logro alcanzó en su competencia, es indispensable contar con evidencia que nos dé cuenta de qué sabe hacer el estudiante en relación con los criterios de evaluación establecidos para evaluar el aprendizaje. C. ¿Qué debe hacer para seguir aprendiendo? Para garantizar que cada uno de los estudiantes siga aprendiendo, estos deben recibir del docente una retroalimentación adecuada y oportuna. Ello implica que el docente, teniendo claridad sobre lo que se espera logre el estudiante y aquello que sabe hacer o ha aprendido, establezca en forma escalonada y gradual los próximos pasos y dialogue con él sobre sus avances, dificultades y aquello que podría hacer para mejorar sus producciones y actuaciones. La retroalimentación brindada por el docente puede darse de manera formal o informal, oral o escrita, individual o grupal, y se puede realizar utilizando diferentes instrumentos. En todos los casos, es indispensable que se dé en el momento oportuno, que considere las características de los estudiantes y que sea clara para cada uno de ellos. La retroalimentación no se restringe a momentos específicos, constituye un proceso continuo y necesario para el docente y habitual para el estudiante. No puede agotar en el reconocimiento y la valoración. Menos aún debe centrarse en señalar errores y descalificar. Por lo tanto, debe generar sentimientos positivos al respecto y promover la motivación intrínseca. En este proceso, además, el docente debe extraer conclusiones para mejorar sus propios procesos de enseñanza, orientados a una mejor colaboración con el estudiante en el proceso de selección, combinación y uso de los recursos adecuados en un contexto definido. Es decir, evalúa la efectividad de sus estrategias de enseñanza y las ajusta para atender mejor y de forma diferenciada las necesidades de aprendizaje según las características de sus estudiantes. La retroalimentación debe darse también entre estudiantes, incluso un estudiante puede retroalimentar su propio trabajo a partir de criterios claros. En conclusión, para garantizar que los estudiantes sigan aprendiendo, la retroalimentación es indispensable. 5.1.1.3 Implementación de la evaluación del aprendizaje. A nivel del aula, la evaluación del aprendizaje se realiza con fines certificadores y consiste en que los docentes establezcan e informen en momentos de corte determinados el nivel de logro de cada estudiante en cada una de las competencias desarrolladas hasta dicho momento. Para llevar a cabo la evaluación del aprendizaje, se tomará en consideración lo siguiente. 1. La institución educativa o programa educativo debe definir al inicio del año lectivo cómo se dividirá el periodo lectivo y consignar esta configuración en el CIAGIE. 2. Al término de cada periodo, el docente debe hacer un corte para informar el nivel de logro alcanzado hasta ese momento a partir de un análisis de las evidencias con las que cuente. También podrá realizar un corte según su criterio. Al término de un proyecto, estudio de caso, unidad u otro tipo de experiencia de aprendizaje. 3. Para determinar el nivel de logro de la competencia, es indispensable contar con evidencias relevantes y emplear instrumentos adecuados para analizar y valorar dichas evidencias en función de los criterios de evaluación. 4. Estos niveles de logro progresan a lo largo del tiempo y cada vez que se determinan constituyen la valoración del desarrollo de la competencia hasta ese momento. 5. La rúbrica es un instrumento pertinente para establecer el nivel de logro de una competencia, ya que contiene los criterios de evaluación previstos y conocidos oportunamente por los estudiantes. 6. Para valorar el nivel de logro alcanzado en el proceso de desarrollo de la competencia hasta ese momento, se usará en toda la educación básica la escala tal como se establece en el Currículo Nacional de Educación Básica. Ahí está, el nivel de logro en el cuadro A, D, A, B y C que ya conocemos. Punto 7. Desde el enfoque de evaluación formativa, se considera que las conclusiones descriptivas aportan información valiosa a los estudiantes y sus familias sobre los avances, dificultades y oportunidades de mejora que se requieren en el proceso de desarrollo de las competencias. Por ello, al término de cada periodo se informará sobre cada estudiante y para cada competencia lo siguiente. A. Ciclo 1 del nivel de educación inicial, EBR y EB, PRITE. Por las características del desarrollo y aprendizaje de los niños de esta edad,
se registrarán solo conclusiones descriptivas por cada competencia desarrollada al final de cada periodo. B. Ciclo 2 del nivel de educación inicial de educación básica regular y educación básica especial. Se consignará el nivel de logro alcanzado para cada competencia desarrollada y las conclusiones descriptivas cuando el estudiante haya alcanzado el nivel de logro C. En el caso de las competencias desarrolladas del periodo que hayan alcanzado otros niveles de logro como B, A o AD, el docente consignará conclusiones descriptivas cuando lo considere conveniente. Punto C. A partir del ciclo 3 de EBR, DB y ciclo inicial, intermedio y avanzado de EVA, se consignará el nivel del logro alcanzado para cada competencia desarrollada y las conclusiones descriptivas se consignarán indispensablemente por cada competencia que se encuentre en el nivel de logro C. En el caso de las competencias que se encuentren en otro nivel de logro B, A, D, el docente consignará conclusiones descriptivas cuando lo considere conveniente. En el caso de estudiantes con NEE, se deberá incluir en las conclusiones descriptivas los apoyos educativos y los ajustes razonables, aprendizajes, tiempos, materiales, formas de evaluación, entre otros, brindados por la institución educativa y el docente durante el periodo lectivo. En todos los casos, las conclusiones descriptivas deben incluir recomendaciones personalizadas orientadas al desarrollo de cada competencia. Punto 8. En el caso de las competencias transversales del Currículo Nacional de Educación Básica, que no están adscritas a un área y a un docente, cada institución educativa debe decidir, según su criterio, cuál será el procedimiento para la asignación del nivel de logro de dichas competencias, en el marco de lo establecido en los programas curriculares aprobados por la Resolución Ministerial número 649-2016 y Resolución Viceministerial 034-2019, Minedu. También cada institución debe decidir cuál será el proceso cuando su organización curricular estructure el desarrollo de las experiencias de aprendizaje de manera tal que impliquen más de un docente a cargo del desarrollo de una o más competencias, como en el caso de proyectos interáreas, proyectos integrales u otros. Punto 9. Las instituciones educativas que incluyen estudiantes con NEE asociadas o no a discapacidad plantearán a su vez la forma de evaluación de las competencias transversales, considerando, punto A, el uso y acceso de los estudiantes a entornos virtuales, recursos digitales e infraestructura tecnológica adaptada a sus necesidades educativas. Punto B, la existencia de recursos de apoyo que garanticen el acceso en igualdad de oportunidades al proceso de aprendizaje en relación con los desempeños esperados en torno al desarrollo de su autonomía, según su grado de discapacidad. Punto 10. Cada institución educativa pública o privada puede desarrollar competencias adicionales que se basen en el enfoque del currículo nacional, se articulen al perfil del egreso de la educación básica y que cuenten con estándares de aprendizaje desarrollados de manera similar a los contenidos en el currículo nacional, con la única condición de que estén incluidas en su proyecto curricular institucional, PCI. Tal es el caso, por ejemplo, de las competencias asociadas a un idioma adicional o las que se desarrollan en el marco del programa de bachillerato internacional. 11. Como la evaluación en el currículo nacional se realiza bajo el enfoque formativo, el proceso no concluye con la determinación de los resultados al término de cada periodo de aprendizaje, sino que es un continuum. Una vez determinados los niveles de logro alcanzados por los estudiantes hasta ese momento, el docente proyecta propósitos para un nuevo periodo, retroalimenta procesos y planifica el recojo de nuevas evidencias. Se orienta en este modo la mejora continua de los procesos de aprendizaje y de enseñanza. Dado que la información útil al estudiante y al docente está vinculada al desarrollo de cada competencia, no se asignará un nivel de logro de cada área curricular. Vale decir, el docente solo registrará e informará el nivel de logro de cada competencia. 5.1.2 Registro y comunicación del desarrollo de competencias. 5.1.2.1 Documentos para registrar y comunicar el desarrollo de las competencias. A. Registro auxiliar de evaluación de los aprendizajes. Es el instrumento que utiliza el docente para registrar los avances, logros y dificultades que se observan en el progreso de las competencias.
de los estudiantes durante y al final del proceso de aprendizaje. Para el uso de este instrumento hay que considerar lo siguiente. 1. Información relevante obtenida bajo el principio de que evaluar no es lo mismo que calificar y que en consecuencia se privilegie la evaluación sobre la calificación. De esta manera, se debe preferir las conclusiones fruto de la observación de los procesos de aprendizaje, que aporten insumos para dar andamiaje y retroalimentar, por sobre una multitud de calificaciones de aspectos muy parciales que no representan información significativa para el docente, ni aportan al desarrollo de la gestión autónoma del aprendizaje por parte de los estudiantes. 2. La información obtenida se usará para brindar retroalimentación al estudiante, informar a las familias, así como para establecer conclusiones descriptivas y los niveles de logro de los estudiantes al finalizar el periodo evaluado. La información es fuente para la elaboración del informe de progreso de las competencias y del acta oficial de evaluación. B. Informe del progreso de las competencias. Es el documento mediante el cual se comunican los niveles de logro alcanzado por el estudiante en cada competencia al final de cada periodo, bimestre, trimestre o semestre, así como las conclusiones descriptivas según sea el caso. Para la elaboración de este informe hay que considerar lo siguiente. 1. El informe de progreso se elabora en base a la evaluación de los avances, logros y dificultades evidenciados en el progreso de las competencias de los estudiantes, consignados en los instrumentos usados para la evaluación de los aprendizajes. 2. Este informe será entregado a las familias y a los estudiantes según sea el caso, a fin de reflexionar sobre los avances y dificultades, brindar recomendaciones y acordar compromisos para apoyar la mejora de los aprendizajes. Se recomienda tener un espacio de diálogo para este fin. 3. Los formatos de informe de progreso de las competencias pueden ser generados a partir de los formatos presentados en los anexos correspondientes, anexo 1 al 6, o diseñados por la institución educativa según las características y necesidades. El CIAGIE no adecuará formatos para cada institución. 4. Ciclo 1 del nivel de educación inicial de EBR y EB. El informe de progreso de las competencias solo contendrá conclusiones descriptivas por competencia desarrollada al término de cada bimestre o trimestre. La entrega de este informe se realizará en el marco de una entrevista con la familia del estudiante, madre, padre, tutor o apoderado. En esta entrevista se dialogará sobre los avances y dificultades, se brindará recomendaciones y se tomarán acuerdos para apoyar el proceso de mejora de sus aprendizajes. Punto 5. Lo dispuesto en el párrafo anterior es aplicable a los PRITE. En el caso de que el niño o niña asista al PRITE y además a un aula de ciclo 1 de BR, corresponde al PRITE remitir oportunamente el informe a la institución educativa o programa de BR, quien consolidará los logros en el informe de progreso de las competencias para su entrega al padre, madre o tutor. En el caso de que el niño del ciclo 1 asista a un PRITE y no asista a un aula del ciclo 1 de BR, igualmente se consolidará sus logros en el informe de progreso, los cuales deben ser comunicados a la familia en los cortes establecidos, consignando las respectivas conclusiones descriptivas por competencia desarrollada. Punto 6. El ciclo 2 del nivel de educación inicial de BR y EBE, el informe de progreso contendrá el nivel de logro alcanzado de cada competencia desarrollada y las conclusiones descriptivas al término de cada bimestre o trimestre. Estas conclusiones se consignan cuando el nivel de logro alcanzado sea C, y en el caso de otros niveles de logro como B, A o AD, cuando el docente lo considere conveniente. La entrega de este informe de progreso se realizará en el marco de una entrevista que se llevará a cabo al finalizar cada bimestre o trimestre, con la familia del estudiante, madre, padre, tutor o apoderado. En esta se dialogará sobre sus avances y dificultades, se brindará recomendaciones y se tomará acuerdos para apoyar el proceso de mejora de sus aprendizajes. Punto 7. A partir del ciclo 3 de EBR, EB y ciclos inicial, intermedio y avanzado de EVA, el informe de progreso registrará el nivel de logro alcanzado en cada competencia desarrollada y se consignará conclusiones descriptivas cuando el nivel de logro sea C, y en el caso de otros niveles de logro como B, A o AD, cuando el docente lo considere conveniente.
Al finalizar el periodo lectivo, todas las competencias deben haber sido desarrolladas y por consiguiente tendrán asignado un nivel de logro. 8. En los casos de estudiantes en situación de hospitalización o tratamientos ambulatorios de periodos prolongados, el informe de progreso contará con los niveles de logro de las competencias desarrolladas y conclusiones descriptivas sobre su progreso. C. Acta oficial de evaluación. Es el documento oficial que el director de la institución educativa emite desde el CIAGIE a partir de la información que los responsables de cada institución educativa ingresan sobre la trayectoria educativa de los estudiantes. Las actas consignan la información sobre los niveles de logro alcanzados por los estudiantes en cada competencia en un grado o periodo lectivo. Se debe tener en cuenta lo siguiente. 1. No se emiten en el caso del ciclo 1 el nivel de educación inicial de la EBR y EBE. Esto incluye a los PRITE. 2. También consigna información de los estudiantes sobre procesos de adelanto o postergación de evaluaciones, evaluación de ubicación de grado, evaluación de convalidación, revalidación, subsanación o traslado. 3. Los resultados de acompañamiento al estudiante o recuperación pedagógica que vaya más allá del término del periodo lectivo se registrarán en el CIAGIE una vez concluidos los mismos y con esto se generará un acta de evaluación. 4. Excepcionalmente y a solicitud del director de la institución educativa o profesor coordinador del PRONOI, se pueden realizar certificaciones para casos debidamente justificados y previamente autorizados por UGEL, lo cual se debe registrar en el CIAGIE. 5. Debe consignar la situación final de los aprendizajes de cada estudiante según las siguientes siglas. POR, para promovido de grado o edad. PER, para permanece en el grado. O RR, para requiere recuperación, según corresponda. 6. Debe constar la información referida a la exoneración de competencias asociadas a las áreas curriculares, la postergación o adelanto de evaluaciones u otros. 5.1.1.2.2 Registro en el CIAGIE. 1. A lo largo del periodo lectivo, el docente debe consignar el nivel de logro alcanzado por el estudiante solo de las competencias que se ha desarrollado y evaluado explícitamente en cada periodo. 2. Todas las competencias del currículo nacional, así como las competencias adicionales de cada institución pública o privada desarrolle, deben contar con un nivel de logro que describa la situación del estudiante y el CIAGIE permitirá su registro. 3. Al final del periodo lectivo se debe consignar el último nivel de logro alcanzado de cada una de las competencias. Este nivel de logro es el que se consignó a cada competencia en el último periodo trabajado. 4. Para el nivel educativo inicial de EBR y EB, el registro en el CIAGIE se realizará de acuerdo a lo siguiente. A. El ciclo 1 consignará solo conclusiones descriptivas de todas las competencias desarrolladas. Esto también aplica para los PRITE. B. El ciclo 2 consignará el nivel de logro y también conclusiones descriptivas de las competencias desarrolladas siempre que el nivel de logro alcanzado sea C y en el caso de los otros niveles de logro como B, A o AD, cuando el docente lo considere conveniente. 5. A partir del ciclo 3 en EBR y EB se registrará el nivel de logro alcanzado en cada competencia desarrollada y se consignarán conclusiones descriptivas cuando el nivel de logro sea C y en el caso de otros niveles de logro como B, A o AD, cuando el docente lo considere conveniente. Esta situación se aplica también en los ciclos inicial, intermedio y avanzado de EVA. 6. Se consignan las competencias vinculadas a la comunicación en 3 áreas diferentes, de ser el caso. Cuando en la institución educativa solo se trabaje una lengua, se consignará un guión para indicar que no se trabaja esa otra área de comunicación. Lo mismo se hará cuando no se implementa el inglés en alguno de los grados o ciclos, en el espacio asignado. Cada institución educativa debe consignar el nombre de la lengua tal como aparece a continuación. A. Comunicación en lengua materna. B. Comunicación en segunda lengua. C. Inglés como lengua extranjera. 7. Las instituciones educativas públicas y privadas deben registrar en el CIAGIE la información mencionada en los numerales precedentes por periodo. 5.1.3 Condiciones para la promoción, recuperación pedagógica y permanencia. El sistema educativo peruano de la educación básica está organizado por ciclos y se espera que el estudiante haya avanzado a un nivel en el desarrollo de la competencia en ese tiempo. Por lo tanto,
Las condiciones para la promoción, acompañamiento al estudiante y recuperación pedagógica y permanencia tendrán requerimientos diferentes al culminar el grado dependiendo de si este es el grado final del ciclo o es un grado intermedio. 2. Los estudiantes de las instituciones educativas públicas o privadas de educación básica regular del nivel de educación inicial, excepcionalmente y en una sola oportunidad, podrán permanecer hasta un año mayor de la edad cronológica establecida el 31 de marzo del año escolar correspondiente. 3. La permanencia de los estudiantes con NEE de las instituciones educativas de EBR, primaria y secundaria, y las de EBE, inicial y primaria, se extiende hasta un máximo de 2 años sobre la edad normativa correspondiente durante su trayectoria educativa en la educación básica. En el caso de estudiantes con NEE asociados a la discapacidad severa en el CEBE, se puede ampliar excepcionalmente como máximo hasta los 20 años. Esta decisión requiere del acuerdo entre la familia y la institución educativa. Para consignar la situación del estudiante al final del año lectivo, se debe contar previamente con un documento sustentatorio que respalde dicha decisión. Punto 4. La permanencia la puede solicitar el padre, madre o apoderado o puede ser sugerencia de la institución educativa. Si es a solicitud del padre, madre o apoderado, la institución educativa evaluará si procede la excepción. En los casos en que la institución educativa sugiera la permanencia, estará sustentada por la opinión técnica de su equipo interdisciplinario y cuando sea pertinente, será respaldada por especialistas externos, contando con la autorización del padre, madre y apoderado. De considerarse procedente la solicitud o sugerencia, el director o directora de la institución educativa emitirá la autorización correspondiente e informará al UGEL correspondiente para efectos de realizar las coordinaciones necesarias que vialicen el registro de la matrícula en el CIAGIE. Estas disposiciones se darán de acuerdo con lo estipulado en las normas vigentes. 5. En el nivel de primaria de EBR, los estudiantes que no logren el nivel A en las 2 primeras competencias de personal social al finalizar el ciclo, deben tener un proceso de acompañamiento durante el siguiente periodo lectivo. 6. De primer al cuarto grado de nivel de secundaria de EBR, los estudiantes que no logren el nivel de logro satisfactorio en las 2 competencias de desarrollo personal, ciudadanía y cívica deben tener un proceso especial de acompañamiento durante el siguiente periodo lectivo. 7. En el caso de los estudiantes con NEE de EBR o EVA, se aplica el cuadro de requerimientos para la promoción, recuperación y la permanencia establecidos en cada modalidad. Para ello, el docente debe realizar un análisis del desarrollo alcanzado en las competencias, teniendo en cuenta la pertinencia de ellas de acuerdo con la condición que presenta cada estudiante, el informe psicopedagógico, el plan educativo personalizado o su POI, así como la implementación de las adaptaciones curriculares de acceso y pedagógicas. 8. Al interior de la institución educativa se podrá conformar un equipo de trabajo para evaluación formativa encargado de apoyar en la toma de decisiones sobre los procesos de evaluación de los estudiantes. Este equipo tendrá como fin velar por el bienestar del estudiante, tomando en cuenta su situación personal o familiar, sus características u otra condición que se considere relevante. 9. Las competencias transversales no se tendrán en cuenta para determinar la situación final de promoción, recuperación ni permanencia. 10. Las competencias adicionales que no estén organizadas en áreas curriculares no se tendrán en cuenta con fines de promoción, recuperación ni pertinencia. 11. Las competencias adicionales organizadas en áreas curriculares y los talleres se tendrán en cuenta con fines de promoción, recuperación y permanencia. Este sería el caso de un tercer idioma, por ejemplo. En los casos en los que el número de competencias asociadas a un área sea impar, se considerará de la siguiente manera. Cuando un área curricular tiene 5 competencias, se entiende como la mitad, a 3 competencias. Si el área tiene 3 competencias, se entiende como la mitad, a 2 competencias. En el caso de áreas curriculares con una sola competencia, se considerará esa única competencia del área. Los cuadros que se presentan a continuación establecen los requerimientos del estudiante para la promoción, recuperación y la permanencia en el grado. Aquí se muestran los cuadros para la promoción al grado superior, para la permanencia en el grado término del año lectivo, el acompañamiento al estudiante o recuperación pedagógica, reciben acompañamiento al estudiante o recuperación pedagógica
y permanece en el grado al término del acompañamiento al estudiante o evaluación de recuperación. En este caso es para EBR, incluye E y B. En EVA incluye también E y B, están los grados inicial, intermedio, avanzado. Se promueve el grado superior el estudiante que logra y el otro punto permanece en el grado de estudiante que. C. En EB. Sobre la determinación del nivel de logro de competencias en estudiantes con NEE en centros de educación básica especial, para la determinación del nivel de logro de estudiantes con NEE en los CB, se debe considerar lo siguiente. A. La evaluación psicopedagógica y el plan de orientación individual, POI, como base para el establecimiento de los propósitos de aprendizaje. B. Las adaptaciones curriculares pedagógicas y de acceso que se requiere implementar. En ese sentido, es importante mencionar que el propósito de aprendizaje debe guardar relación directa con el punto de partida que manifiesta el estudiante y el desarrollo de las competencias. El propósito de aprendizaje debe ser determinado tomando en cuenta elementos como altas expectativas en el desarrollo del estudiante, tiempo necesario y las adaptaciones curriculares, pedagógicas y de acceso con la que el estudiante cuenta para alcanzarlo. La evaluación será congruente con el propósito de aprendizaje determinado. La evaluación debe realizarse a través de técnicas e instrumentos adaptados a las características de las y los estudiantes. Otro punto. La valoración, juicio sobre el desempeño y determinación del nivel de logro en cada corte, bimestre, trimestre o año se realizará dentro del rango del desarrollo que se generará entre el punto de partida del estudiante y el propósito de aprendizaje de cada estudiante y no en función de lo que pueda la mayoría de estudiantes. Sobre la promoción de los estudiantes en CB. La promoción en EB es automática. La misma se aplica como consecuencia de los criterios técnicos pedagógicos establecidos para determinar el nivel de logro de las competencias, excepcionalmente en los casos en el que el docente determine que el estudiante requiera volver a cursar el grado en el que se encuentra. Se deberá acompañar esta decisión con el informe de progreso en el que se consignen las conclusiones descriptivas por cada competencia priorizada para todos los niveles de logro, así como otras evidencias de proceso de evaluación que respalden esta decisión.